Principio del sistema HACCP, principio 4, 5, 6 y 7. Sistema de monitoreo, acciones correctivas, registros y verificación. Recordemos algunas definiciones. Acción o medida correctiva, cualquier tipo de acción que deba ser tomada cuando el resultado del monitoreo o vigilancia de un producto de control crítico esté por fuera de los límites establecidos. Monitoreo o vigilancia será la secuencia de observaciones y mediciones de límites críticos diseñada para producir un registro fiel y asegurar dentro de los límites críticos establecidos la permanente operación o proceso. Verificación o comprobación, acciones, métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones mediante las cuales se logra determinar el cumplimiento del plan HACCP. Principio 4 del sistema HACCP. Establecer un sistema de monitoreo. Los sistemas de monitoreo deben ir con relación a cada punto crítico de control con el fin de asegurar el cumplimiento de los límites críticos. Estos procedimientos deberán permitir detectar oportunamente cualquier pérdida de control del punto crítico y proporcionar la información necesaria para que se implementen las medidas correctivas. La vigilancia es la medición o observación programada de un PCC en relación con sus límites críticos. Mediante los procedimientos de vigilancia podrán detectarse una pérdida de control en el punto crítico de control. Además, lo ideal es que la vigilancia proporcione esta información a tiempo para poder hacer una corrección que permita asegurar el control del proceso e impedir que se infrinjan los límites críticos. Cuando sea posible, los procesos deberán corregirse cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia a la pérdida de control del PCC y las correcciones deberán efectuarse antes de que ocurra una desviación. Los datos obtenidos gracias a la vigilancia deberán ser evaluados por una persona designada que tenga los conocimientos, la competencia necesaria para aplicar medidas correctivas como proceda. Si la vigilancia no es continua, su grado o frecuencia deberá ser suficiente para garantizar que el PCC esté controlado. La mayoría de los procedimientos de vigilancia de los puntos críticos de control deberán efectuarse con rapidez porque se referirán a procesos continuos y no habrá tiempo para ensayos analíticos prolongados. Con frecuencia se prefieren las mediciones físicas y químicas a los ensayos microbiológicos porque puede realizarse rápidamente y a menudo indican el control microbiológico del producto. Todos los registros y documentos relacionados con la vigilancia del punto crítico de control deberán ser firmados por la persona o personas que efectúen esta vigilancia, junto con el funcionario o funcionarias de las empresas encargadas de la revisión. Deben escribirse las especificaciones del monitoreo para cada punto crítico de control, de modo adecuado, dando información sobre qué será monitoreado, cómo será monitoreado los límites críticos, cuál será la frecuencia de monitoreo, quién hará el monitoreo. Recordemos que el monitoreo puede significar la medición de una característica del producto o del proceso para determinar el cumplimiento de un límite crítico, como por ejemplo la medición del tiempo, la temperatura en un proceso térmico, la medición de temperatura de almacenaje de frío, la medición de pH o de acidez o la medida de actividad de agua. ¿Cómo serán monitoreados los límites críticos y las medidas preventivas? Entonces, los procedimientos de monitoreo deben propiciar resultados rápidos en tiempo real. No deben involucrar procedimientos analíticos demorados. Por este motivo, el análisis de microbiológico es poco eficaz para monitorear el PCC. En su lugar, se prefieren medidas físicas y o químicas. Por ejemplo, pH, acidez, actividad de agua, tiempo, temperaturas, ya que las mismas pueden hacerse rápidamente y se relacionan con el control microbiológico del proceso. La selección adecuada y el calibrado de equipos de medición también va a influir en estos procedimientos. Entonces, los equipos que podemos utilizar para este monitoreo pueden ser termómetros, relojes, balanzas, medidores de pH, medidores de actividad de agua o equipos de análisis analítico que sean bastante rápidos. Los operadores deben ser entrenados para el uso adecuado de estos equipos de monitoreo y recibir una descripción clara de cómo realizarlo. Es decir, deben estar entrenados. Recordemos que el monitoreo puede ser continuo o discontinuo.
Siempre que sea posible, se prefiere el monitoreo continuo, que es variable para los métodos físicos y químicos. El monitoreo continuo incluye la medición de tiempo y temperatura en el proceso de pasteurización, por ejemplo, o el control de cada empaque de verduras congeladas cortando mecánicamente con un detector de metales, o el monitoreo de cierre de envases de vidrio pasándolos por un detector de partículas. Una vez elegida, la persona responsable del monitoreo del punto crítico de control debe estar entrenada adecuadamente, comprender bien la importancia del monitoreo de ese punto crítico de control, tener proximidad física en la actividad que es monitoreada, relatar con exactitud cada actividad de monitoreo, registrar cuidadosamente el resultado del monitoreo en el momento en que se ejecuta, tener autoridad para tomar la medida adecuada para que se cumpla lo que se define en el plan HACCP y comunicar inmediatamente los desvíos en el límite crítico. Entonces, tenemos una descripción, un ejemplo de descripción de este monitoreo. Por ejemplo, usar el termómetro de punzón, introducirlo el termómetro en el centro del producto, cada lote de producción y verificar que se ha alcanzado el límite crítico. Principio 5 del sistema HACCP, establecer acciones correctivas. Se debe definir las acciones correctivas previstas frente a las posibles desviaciones respecto a los límites críticos, con el propósito fundamental de asegurar que no salga al mercado ningún producto que, como resultado de la desviación, pueda representar un riesgo para la salud o esté adulterado, alterado o contaminado de alguna manera. La causa de la desviación deberá ser corregida. La pérdida de control es considerada un desvío del límite crítico de un PCC. Todos los desvíos deben ser considerados tomándose medidas para controlar el producto fallado y corregir la causa de la no conformidad. Las acciones correctivas tomadas deben ser registradas y archivadas. Debe hacerse un ajuste en el proceso cuando los resultados del monitoreo indiquen una tendencia en la pérdida de control de un PCC. Establecer medidas correctivas cuando el monitoreo indique que hay desvío en un límite establecido. Se deben controlar los desvíos de la siguiente manera. Disponer de un sistema para identificar los desvíos cuando ocurran. Disponer de procedimientos eficientes para aislar, identificar claramente y evaluar todo producto elaborado durante el periodo de desvío. Todo producto afectado que fue procesado desde el último punto donde el PCC estaba bajo control debe ser separado y aislado. El producto separado debe ser marcado de manera clara, por ejemplo, con etiquetas, con informaciones, con número de retención, producto, cantidad, fecha, motivo de retención y nombre y firma de la persona que retuvo el producto. El producto debe ser evaluado por una persona calificada. El producto no debe ser liberado hasta que la evaluación determine la no existencia de un peligro potencial. En algunos casos, el producto puede ser reprocesado o usado como ingrediente para alimentación animal y en último caso, incinerado o eliminado. La disposición final dependerá del producto o el proceso del nivel de desvío. Hay que registrar las acciones correctivas cuando se hablan de desvío, entonces la información que debe contener es el producto o el código, la fecha de producción, retención o liberación, la razón de la retención, la cantidad de producto retenido, resultados de la evaluación, cantidad analizada, registro del análisis, número de naturaleza de los defectos, firma de la persona responsable de la retención y evaluación, disposición del producto retenido, si es necesario, y firma de autorización para esa disposición. En la acción correctiva se debe registrar la causa del desvío identificado, la acción correctora tomada para corregir la deficiencia, acompañamiento de análisis de eficiencia de la acción correctiva, la fecha de la ocurrencia y de la toma de la acción correctiva y la firma de la persona responsable. Ejemplo de una acción correctiva inmediata: si la temperatura del centro del producto no alcanza los 60 grados centígrados después de un tiempo de cocción, seguir cocinando el producto hasta la segunda medición. Como acción preventiva, entonces, calibración de termómetros, mantenimiento de equipos y capacitación del personal operativo. Principio 6 del sistema HACCP. Establecer un sistema efectivo de documentación. Entonces, se debe contar con un sistema de registro de datos
para el monitoreo o vigilancia de los puntos críticos de control y también para la verificación del sistema del funcionamiento del sistema HACCP. Recordemos que los registros son pruebas por escrito que documentan un acto o un hecho. Un registro muestra el histórico del proceso, el monitoreo, los desvíos y las acciones correctivas, incluso descarte de productos, aplicados para el punto crítico identificado. Los registros pueden presentarse en varios formatos, como cuadros de procesamiento, registros escritos o electrónicos. Es imprescindible que el productor mantenga siempre registros completos, actualizados, correctamente archivados y que sean precisos. Para el registro de datos, los documentos que podemos tener son, por ejemplo, la documentación del análisis de peligros, la determinación de los puntos críticos de control, la documentación de la determinación de los límites críticos. Y como ejemplo de registros, se pueden mencionar las actividades de vigilancia de los PCCs, las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes, las modificaciones introducidas en el sistema HACCP. Los registros deben contener la siguiente información: título y fecha de registro, identificación del producto, ya sea el código e incluso el día y la hora, productos y equipamientos utilizados, operaciones realizadas, criterios y límites críticos, acciones correctivas tomadas y por quién, identificación del operador, entre los datos presentados de forma ordenada, siempre que sea clara la información, y la rúbrica del revisor y la fecha de revisión. Un ejemplo de los documentos serían los formatos control de producción o registros de preparación de desinfectantes para alimentos. Principio 7 del sistema HACCP: establecer un procedimiento de verificación y seguimiento. El sistema de verificación nos va a ayudar a confirmar la validez de dicho plan y su cumplimiento. Para determinar si el sistema HACCP funciona eficazmente, podrán utilizarse métodos, procedimientos, ensayos de comprobación y verificación, incluido el muestreo aleatorio y el análisis. Cuando hacer una verificación, entonces, después de la elaboración del plan, de cada plan HACCP, como parte de la revisión continua establecida por el programa, para demostrar que el plan HACCP es eficaz, y cuando hay algún cambio que afecte el análisis de peligros o cambie el plan HACCP de alguna manera. ¿Cómo realizar una verificación? Entonces, analizar los documentos del plan HACCP y sus registros, evaluar científicamente todos los peligros considerados para asegurar que se hayan identificado todos los peligros significativos, analizar los desvíos de los límites críticos y las acciones correctivas tomadas por cada desvío, garantizar que todos los PCC están bajo control, calibrar los equipamientos de medidas para garantizar que el monitoreo resulte con datos confiables y sus registros sean correctos. Realizar análisis de laboratorios completos para certificar el control del peligro y evaluar la eficiencia del límite crítico establecido por programas de colecta de muestras. Evaluar la garantía dadas por los proveedores. Las actividades de verificación incluyen la validación del plan HACCP, auditorías del sistema, calibración del equipamiento y colecta y análisis de muestras. Frecuencia de verificación. Las actividades de verificación deben ejecutarse según un programa establecido y descrito en el plan HACCP, siempre que se haya indicios de que el estado de inocuidad del alimento pueda estar comprometido, se establece. Los registros de la verificación: estos documentos deben documentar la actividad de verificación y deben registrarse los resultados de todas estas actividades, incluidas métodos, fechas, organizaciones y o personas responsables, resultados o hallazgos y acciones correctivas.